meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estarnos poniendo de pie en reverencia a la palabra. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Samuel, capítulo 22, del versículo 1 al 5. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, santo es el Señor. ¿Me puede indicar con un amén? Primera de Samuel, capítulo 22. Aleluya. Del versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Si lo tiene, me indica con un amén y se pone de pie en reverencia a la palabra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice la palabra de mi Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en el lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arel. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar orando, gloria al Señor, para que el Señor nos dé la sabiduría para exponer y para entender su palabra. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, primeramente para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor, que tú te mereces, Padre Santo. En esta hora, Padre Celestial, yo te pido, Padre Santo, por la vida de mis hermanos, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que me des gracias, Señor, delante de los ojos de mis hermanos, Padre Celestial, para poder, Padre, exponer lo que tú me has dado en esta noche, Padre Santo. Asimismo, Señor, yo te pido que abra los oídos espirituales y el entendimiento, Señor, en la mente de mis hermanos, Padre Santo, para que puedan recibir lo que tú, Señor, nos quieres dar en esta noche, Padre Celestial. Yo en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, declaro cielos abiertos. En el poderoso nombre de Jesús declaro que se despejan los aires. Yo reprendo todo espíritu de hechicería, de satanismo, todo brujo que se levante contra tu pueblo. Yo lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús y vuelvo el baldón sobre la cabeza de todo aquel que esté invocando el nombre de aquel que es el perverso y el que es padre mentira. Oh Padre Celestial, Señor, Padre Santo, tú, Padre Santo, tomas el control en esta hora de este lugar, Padre Celestial, y que mientras, Señor, tu palabra que ya es bendita, Padre Santo, es predicada, Señor, cosas poderosas sucedan en tu pueblo, Señor. Si hay gente, Señor, que está enferma, Padre, si hay pueblo, Señor, que viene desanimado, si hay gente que trae, Señor, problemas, Padre Santo, tú, Padre Celestial, por tu poderosa mano sobre ellos, Señor, y mientras la unción de tu palabra es derramada, Señor, que venga, Señor, oh Padre, la sanidad, que venga la respuesta, Señor, para ese problema, Señor, para esa lucha, Padre Santo. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento, mi amado hermano. En esta noche quiero hablar sobre un tema, amado hermano, que yo no sabía que mi esposa iba a hablar, pero ni ella tampoco sabía el tema que yo iba a traer, pero yo quiero hablar en esta noche sobre la persecución. Aleluya. Amén. David, amados hermanos, en el capítulo 22 encontramos que David, y en el capítulo anterior a eso encontramos que David se encontraba perseguido. El rey Saúl había determinado matarlo. El rey Saúl había determinado matar a David porque él sabía que David iba a ser el rey. Él sabía que Samuel lo había ungido para ser el rey. Y se había levantado una persecución contra la vida de David, amado hermano. A veces, o
más bien siempre, Satanás levanta persecución en contra nuestra por razón de la unción. Porque David había sido ungido con el aceite de la unción. David había sido lleno de la presencia de Dios. Y Dios lo consideraba o lo llamaba y le daba un título que era conforme a su corazón. Amado hermano, pero esto no quiere decir que David era perfecto en sus caminos. Cuando hablamos de que David era conforme al corazón de Dios, es porque David siempre estaba conforme con lo que Dios hacía. Eso quiere decir la expresión conforme al corazón de Jehová. Pero David se encontraba en peligro de muerte porque si Saúl le encontraba le iba a matar, amado hermano. Satanás ha levantado una persecución contra los hijos de Dios, contra usted y contra mí. Cada uno de nosotros sufre persecución por causa de la unción y por causa del ministerio y del destino profético que usted y yo tenemos. Satanás sabía que de parte de David, que de la raíz de David iba a venir el Cristo. Y él quería destruir la simiente del Cristo. Y nosotros somos la simiente de Cristo también. Por tanto, la persecución se levanta contra usted, la persecución se levanta contra mí por razón de la unción y por razón del destino profético que usted y yo tenemos en Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria. Cuando la persecución viene a nuestra vida, mi amado hermano, a veces viene de la persona que menos esperamos, a veces viene de la situación que ni siquiera estamos esperando, a veces viene de la nada, pero la persecución se levanta. Y usted y yo somos perseguidos, somos señalados, somos presionados, somos golpeados en nuestro ánimo. A nadie nos gusta ser avergonzados, a nadie nos gusta ser confrontados, a nadie nos gusta ser perseguidos, a nadie nos gusta sentir que nuestra vida corre peligro. A nadie. A nadie nos gusta. Pero nosotros tenemos que saber que Dios siempre tiene el control de las cosas. Amén. Gloria a Dios. Que Él tiene promesas en la persecución. Que la persecución tiene un propósito. La persecución tiene un propósito, amado hermano, y tenemos que aprender y saber que aún en la persecución el Señor está con nosotros, porque Él lo prometió así. Él lo prometió, dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que tomar o tocar 3 puntos aquí. ¿Qué hace la persecución en nuestras vidas? La persecución primeramente, amado hermano, cuando llega a nuestra vida nos hace pensar que estamos solos. Es la primera sensación que tenemos. Y volteamos para un lado y volteamos para otro cuando estamos dentro de la persecución. Y a veces no hay un solo hermano que nos vaya a decir, hermano, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Por qué problema está pasando? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿En qué te puedo ayudar? No hay una mano que se extienda. Y nosotros en nuestras fuerzas tratamos de hacer las cosas. Vemos en los capítulos anteriores que David se defendió, huyó y fue y se hizo el lobo delante del rey de Gat. Si usted ha leído los pasajes lo va a entender. Si no, le aconsejo que lea por cómo David, cuando se sintió perseguido, nosotros en la persecución por lo regular siempre nos olvidamos de Dios. En la persecución, cuando somos presionados, cuando nuestra vida comienza a correr peligro, cuando nuestra estabilidad económica, cuando nuestra estabilidad emocional, cuando nuestra estabilidad sentimental, cualquier tipo de estabilidad es presionada y perseguida por Satanás para destruirla, lo último que pensamos es en Dios. Empezamos, nuestra mente comienza a generar, comienza a pensar, comienza a divagar y busca una solución. Y a veces decimos, y a veces viene alguien y nos dice, Dios te va a ayudar, y nosotros nuestra fe escasea y dice, no, ¿cómo es posible si yo estoy cerca de la muerte, o estoy cerca de la calle, o estoy cerca de la pobreza, o estoy cerca de la enfermedad? Pero más sin embargo, el Señor tiene propósito para todo eso. La persecución nos hace pensar que estamos solos. El enemigo
busca aislarnos. El enemigo busca destruirnos cuando estamos solos. Así es, aleluya. Quiere que salgamos de la congregación y que nos aislemos para efecto de podernos destruir. Porque estando solos, amados hermanos, somos presa fácil. Usted y yo somos presa fácil. Por eso la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así es, aleluya. Porque dentro de la congregación hay promesas de Dios para nosotros. El Salmo 133 lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice, lanza la promesa, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Ahí está la promesa de parte de Dios. Usted y yo en la persecución no estamos solos, aunque parezca que estamos solos. A veces Dios permite que nadie venga a socorrerte, porque cuando nosotros nos sentimos solos, buscamos la presencia de Dios. Aleluya. Cuando nosotros nos sentimos solos, buscamos la presencia de Dios. Es nuestra naturaleza. El hombre no acude a Dios aún siendo cristiano hasta que tiene el agua hasta la nariz. Cuando el agua le llega a la nariz es cuando nosotros recurrimos entonces realmente a Dios de manera directa y estamos ahí constantes, Señor, por favor. Pero mientras tanto no acudimos a Dios y no le tomamos en cuenta muchas cosas. David se hizo el loco frente al rey. En ningún momento él buscó a Dios, sino que él sintió la muerte cerca y huyó. Pero llegó un momento en el cual en esa persecución en que se sintió solo, en ese momento, amado hermano, que anduvo de aquí para allá y que aún tuvo que fingirse como loco ahí, llegó el momento que se cansó, porque nosotros nos cansamos. Cuando tratamos de caminar en nuestras puertas, nos cansamos, nos agotamos. Porque cuando caminamos en nuestras fuerzas, dice la palabra que los jóvenes flaquean y caen. Pero solo los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Se necesita confiar en Dios. Aleluya. Se necesita confiar en el Señor en la persecución. Y mira, amado hermano, la persecución no le debe dar miedo. La persecución es parte de los procesos de Dios en nuestra vida. Dios permite que Satanás lo persiga. Dios lo permite porque lo saca de su zona de confort. Me saca de mi zona de confort y me mueve el Señor a situaciones distintas y me hace cambiar pensamientos. Porque David pensaba que andar corriendo de un lado para otro podía darle la salvación. Pero llegó el momento que entendió que no era así. Y fue a parar a un lugar, a una cueva, que se llama la cueva de Adulam. Adulam, mi amado hermano, la palabra hebrea Adulam significa descanso. Esto quiere decir que en esa cueva David pudo descansar de todas sus tribulaciones. Aleluya. David pudo descansar de todas sus tribulaciones, amado hermano. Ahí David ya estaba dentro de lo que él necesitaba hacer, de acercarse a Dios. Estando en la cueva, mi amado hermano, llegó el confort y llegó las caricias de Dios a través de su familia. Acabamos de leer que en cuanto su familia supo que David estaba en la cueva, la familia acudió. La familia, mi amado hermano, representa lo que es la presencia de Dios, porque la familia representa el amor y Dios es amor. ¿Amén? La presencia de Dios llegó con David y llegó la fortaleza y llegó el apoyo y llegó la ayuda moral y le dijeron sus hermanos, aquí estamos. Amén. La palabra de Dios no señala cuánto tiempo estuvo David solo antes de que llegaran sus hermanos, pero tuvo un tiempo David, tuvo un tiempo para meditar, tuvo un tiempo para estar orando a Dios. ¿Y cómo sabemos esto, amado hermano? Porque de la cueva de Adulam, David escribió el Salmo 57.
Gloria al Señor. Si usted va al Salmo 57, gloria a Dios, en lo que es el encabezado dice: al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. David, amado hermano, estando en la cueva, escribió el Salmo 57. Gloria a Dios. Quiere decir que David se metió con Dios. David se enfocó con Dios y escribió un salmo. Él estaba ya buscando a Dios, buscando la presencia y la dirección de Dios, porque su mente y la mente de nosotros, cuando somos metidos en la persecución, nuestra mente se vuelve un caos y comenzamos a pensar un sinnúmero de cosas. Pero empezamos a pensar que quizás nos vaya a suceder que nos quiten la vida, quizás nos vaya a suceder que quedemos en la calle, quizás nos vaya a suceder que estemos en ruina, quizás nos vaya a suceder que perdamos el trabajo, quizás nos vaya a suceder muchas cosas. Y nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido. Que el Señor dice: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa poderosa en Dios, porque ¿quién puede mover la diestra de Dios cuando Él los tiene en su mano? ¿Quién? ¿Quién puede? Porque cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Dios cierra, nadie abre. Ese es el poder de Dios. Así que la persecución a usted y a mí nos tiene que dar gusto cuando somos perseguidos, porque si somos perseguidos es que somos un blanco para el diablo. Y si somos un blanco para el diablo, es porque usted y yo le podemos hacer daño en el reino de las tinieblas. Cuando usted y yo no somos tomados en cuenta por el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere decir que usted y yo no estamos haciendo nada bien. Usted y yo estamos haciendo bien las cosas cuando la persecución se desata. Usted y yo estamos haciendo bien las cosas cuando el diablo nos quiere atacar, cuando el diablo nos quiere destruir, cuando el diablo nos quiere avergonzar, cuando el diablo quiere tenernos tirados en el piso. Es cuando estamos haciendo bien las cosas. Tenga cuidado cuando no esté pasando nada en su vida. Tenga cuidado cuando el diablo no le esté atacando, porque para el diablo quiere decir que usted es insignificante para él, porque usted no ha activado en Dios lo que necesita activar y no ha tomado usted la actitud correcta. David tomó la actitud correcta, dejó de andar vagando de un lado para otro. Primero fue y se puso con los sacerdotes y provocó la muerte de todos los sacerdotes. Luego se fue a un lugar alto y luego caminó para un lado, y luego fue con el rey de Moab a llevar a su familia, y luego fue con el rey de Gad y se fingió loco, y David andaba sin una veleta, sin una dirección, porque no se había acercado a Dios. Pero cuando llegó a la cueva, Dios lo llevó a ese lugar y le dio un descanso. La única manera que nosotros tenemos de descansar en la persecución es en Dios, amado hermano. Gracias, hermano. Solo Dios nos puede otorgar el descanso. No es ni el pastor, no es ni la familia, no es ni las capacidades, no son ni la carrera, ni el dinero que tengo en la bolsa lo que me va a otorgar un descanso cuando la persecución de Satanás se levanta en contra mía. Solo Dios me da el descanso. Y David lo entendió en ese lugar, amado hermano. Cuando Dios le dio el descanso, entonces Dios empezó a operar en él. Y él empezó a retomar lo que él era, porque él era un adorador. Él era un hombre de Dios, era un hombre de oración. Él había estado en el desierto, él conocía la soledad cuando él estaba joven, cuando él estaba niño. Él pastoreaba y decía la Biblia que él se pasaba mucho tiempo pastoreando y defendía a sus ovejas de los leones, de los animales que estaban de presa para atacar a sus ovejas. David conocía, amado hermano, lo que es la soledad. Y David conocía también la persecución en el caso de los animales que lo perseguían para apoderarse de las ovejas. David era un hombre que estaba hecho en la oración. Por eso era conforme al corazón de Dios.
Por eso lo que Dios decía, Él lo hacía con gusto. Y a veces usted y yo, cuando Dios nos ordena algo, decimos, no, Señor, yo no lo voy a hacer así. No lo quiero hacer así. No quiero. Porque no. Pero necesitamos ser conforme al corazón de Dios. Lo que Dios me diga, aunque parezca loco, aunque parezca que no tiene ningún sentido, lo tiene. Porque cuando Dios parece que Dios no está actuando, Dios está actuando. Porque la palabra de Dios dice que lo más loco de Dios es más cuerdo que los hombres. Así que aunque le parezca a usted una locura lo que Dios le está proponiendo, usted tiene que hacerlo. Amén. Y David lo entendió, mi amado hermano, en la cueva. Este Salmo 57, amado hermano, usted y yo sabemos que los salmos son poemas, escritos en verso, en prosa. Y resulta ser que este Salmo 57, hermano, tiene una característica, que este Salmo 57 es un acróstico. Si usted no sabe qué es un acróstico, es un poema vertical que si usted lee la letra inicial se escribe algo, una palabra. Y en el idioma hebreo original, el acróstico que Dios le inspiró a David a través del Espíritu Santo decía cambio. Resulta ser que David estaba dentro de la persecución, su vida estaba en peligro, todo estaba, parecía como envuelto de cabeza, todo el Satanás quería destruirle, parecía que su mundo no tenía ni pies ni cabeza. ¿Y sabe qué es lo que Dios le dijo? Cambia, cambia. Es necesario, mi amado hermano, que nosotros podamos cambiar nuestras actitudes cuando somos perseguidos. Porque nuestra actitud por lo regular, mi amado hermano, es de defensa. Cuando hay una persecución en contra mía, si está en peligro mi vida, yo voy a buscar un arma. Porque pues si llega alguien, pues yo cuando menos tengo con qué defenderme. Si está en peligro mi persona, bueno, entonces voy a buscar otras cosas que hacer. Pero mi cabeza es un caos, comienza a generar posibilidades de defensa. ¿Y sabe cuál es la mejor defensa, hermano? El mejor ataque, cuando lo que Dios propone como ataque, que no te defiendas. Cuando la gente habla de ti, no te defiendas. Cuando la gente te señala, no te defiendas. Cuando la gente te juzga, no te defiendas. Cuando la gente te quiera aplastar, no te defiendas. Porque nuestra defensa no tiene la fuerza que tiene la de Dios. Porque Dios es mi defensor. Dios es mi castillo, mi roca fuerte, mi sustentador. Él es todo para mí, Él tiene todo el poder. Lo que yo puedo hacer es mínimo a lo que Dios va a hacer en mi defensa. Porque Él es el justo juez, amado hermano. Él es el justo juez. Y mire usted, que cuando usted trae a Dios como juez, porque podemos traer a Dios como juez. Sí. David dijo, juzgue Dios, juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue Jehová entre tú y yo. Cuando nosotros traemos a Dios como juez, el juez siempre va a emitir una sentencia. Cuide usted que lo que usted está pidiéndole a Dios sea justo. Porque Dios va a hacer justicia a usted y al otro también. No importa si es cristiano o no es cristiano. Si usted trae al Señor como juez y que se siente el justo juez, va a existir una sentencia. Y a lo mejor no nos va a gustar. Gloria a Dios. Yo prefiero al abogado que al juez. Yo prefiero al que me defiende que el que me va a juzgar. Santo. Yo lo prefiero. Aleluya. Porque hay juicios de gente que van a golpear mi vida. Hay juicios de gente que van a decir cosas que me van a golpear. Así es, gloria a Dios. Pero no me defiendo porque tengo a un abogado que me defiende. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que cuando David entendió eso y
se metió en la presencia de Dios sucedió algo poderoso. Sí, amén, así es. De repente, y sin él esperarlo, llegaron 400 hombres. Gloria a Dios. Esos 400 hombres, dice la palabra que Dios lo hizo líder de ellos, lo pusieron como él, los hombres lo eligieron como líder. Amén. Cuando usted está en la persecución, mi amado hermano, la persecución lo que hace es que activa sus dones y sus ministerios. La persecución activa los dones y los ministerios. La persecución, a pesar de que David estaba bajo una amenaza de muerte, el Señor le puso 400 gentes a su cargo. Y mire usted lo que dice la palabra, el tipo de gente que el Señor le llevó. En el versículo 2, el Señor le llevó a los afligidos, a los que estaban en deuda, a los que estaban en amargura de espíritu. 3 tipos de gente le llevó a Dios. Y uno a veces quiere esperar gente que le ayude a uno a salir del problema que tiene. Pero el Señor, parece una contradicción, pero en lugar de eso, le llevó a pura gente que no le aportaba nada a David. ¿Qué le puede aportar un afligido? ¿Qué le puede aportar uno que está en amargura, amargado? ¿Qué le puede aportar uno que debe, que tiene deudas? Nada le aporta. No había nada que les aportaran. Era pura carga, puro lastre, aparentemente para cualquiera. ¿Yo por qué me voy a juntar con el que está endeudado? No me van a señalar a mí. Ese también le gusta quedar a deber. A aquel está amargado también. A aquel está bien el espíritu, bien pobre. Gloria a Dios. Pero Dios es así, amado hermano. Gloria a Dios. Él es así. Él quiere que usted y yo aún en la persecución le sirvamos. Aún en la persecución Él nos hace brillar. Aún en la persecución Él nos da liderazgo. Aún en la persecución Él nos da visión. Aún en la persecución Él nos da objetivos. Amén, gloria a Dios. Y había un objetivo poderoso. Dios comenzó a conformar ese equipo de gente que lo llevaría al reinado. Porque David todavía no era rey. Tenía la unción sobre él, tenía la promesa de Dios sobre él, pero aún no había llegado el tiempo para él. Quiere decir, mi amado hermano, que usted y yo tenemos que hacer cosas con título o sin título. Así es, Usted no necesita ser el presidente de los varones para estar visitando a los varones. Usted no necesita ser la presidenta de las damas para estar atenta de las damas. Usted no necesita ser el presidente de los jóvenes para estar atento de los jóvenes. Así es. Santo. Porque usted y yo hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Usted y yo hemos sido llamados a un ministerio poderoso. David tenía un objetivo, una meta, pero también tenía un propósito eterno. Porque si Satanás hubiera destruido el ministerio de David, el Mesías no hubiera llegado. Y aunque el Mesías no era sangre directa de José, José no hubiera estado ahí para proteger a María. José no hubiera estado ahí para recibir a María. José no hubiera estado ahí para educar a Jesús como niño. José no hubiera estado ahí para darle un oficio a Jesús. Quizás Jesús no hubiera sido llamado el hijo del carpintero, porque sencillamente el carpintero no hubiera estado. Jesús no hubiera vivido en Nazaret. A lo mejor no lo hubiera aceptado otra persona cuando el Señor le dijo a María que ella estaba embarazada y concibió del Espíritu Santo. Hubiera sido muy difícil para alguien más aceptar a una mujer con un hijo que no era de ella, que a lo mejor no pudiera haber creído que el Espíritu Santo había concebido en María. Tan poderoso es el objetivo que usted y yo tenemos, amado hermano, en el Señor, que aún la persecución no nos debe sacar de nuestra visión. Debemos enfocarnos en buscar cumplir el objetivo y cumplir
el destino profético que usted y yo tenemos. Hay un destino profético que usted y yo tenemos que cumplir. Y si usted y yo no lo cumplimos, mi amado hermano, no van a suceder muchas cosas. Si usted y yo no estamos ahí, cosas no van a suceder. Si usted y yo hemos sido sembrados en este lugar, es porque tenemos un destino profético en este lugar. Y si nos vamos a ir de este lugar, nos vamos a ir conforme a lo que Dios establece, en el orden que Dios establece y con la bendición de la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. No nos vamos a ir por la puerta de atrás, porque el Señor no nos ha llamado a salir, a bajar la cabeza, sino siempre caminar con la cabeza al frente. Sabiendo que caminamos con el Señor, que caminamos con el Todopoderoso, que caminamos con el que tiene todo el poder. Si brujos y hechiceros caminan y se creen tanto porque tienen un cierto poder, ¿por qué nosotros no podemos caminar con la cabeza levantada y decir: Jesús es mi Señor, es más poderoso que todos esos brujitos, que todos esos santeritos, que todos esos satanistas que andan por ahí? Usted y yo, amado hermano, tenemos que creernos. Tenemos que creernos lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que creer que usted y yo somos grandes en el Señor, y no para vanagloria, sino para edificación del pueblo de Dios. Usted y yo tenemos un propósito y un llamado. David lo pudo entender así, mi amado hermano. David pudo entender que cuando el Señor permitió esa persecución era porque algo más grande venía. Y dice la palabra del Señor que empezó a caminar con estos 400 hombres que le ocupaban. Cuando usted y yo estamos metidos en la persecución, el Señor lo que quiere es que usted y yo seamos bendición. No le puso gente a David en la cual le iba a apoyar. Al contrario, David necesitaba darle palabra a esa gente. Un necesitado, un endeudado, un amargado, no le podía decir nada que le edificara a David. Pero David sí tenía palabra poderosa, porque estaba visionado, porque estaba en la visión, porque estaba concentrado en lo que Dios le iba a dar, porque le había creído a Dios que lo había sacado de entre las cabras para hacerlo rey de Israel. David sabía lo que Dios tenía para él. Y usted y yo sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Cosas grandes tiene para nosotros. Y me gusta mucho este texto y siempre lo digo. Lo que Dios tiene para usted, para mí, es grande. Porque dice la palabra que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y cuando dice ese texto, amado hermano, Pablo, no piense usted que está pensando Pablo en el cielo. Porque mucha gente nos acusa de ser cielistas, de que solo estamos esperando que el Señor nos lleve al cielo y que allá vamos a ver todo el bien del Señor. Cuando eso no es verdad, el bien del Señor está desde el momento en que yo le acepté. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, no en el cielo, desde que yo acepto al Señor, el bien y la misericordia me persiguen. Porque a veces es necesario que me persigan porque me olvido del bien y de la misericordia. No solo me persiguen, sino que me alcanzan. Y no solo me alcanzan, sino que me bofetean el rostro para que reaccione. Eso sucedió con David. David necesitó ser abofeteado en el rostro por así decirlo, por el bien y la misericordia de Dios. Cuando de repente se dio cuenta que tenía ya un lugar seguro en esa cueva, y de repente se dio cuenta que ya no estaba solo, que estaba su familia, que 400 hombres le apoyaban, pero sobre todo que Dios estaba con él. Y que el Espíritu Santo le ministraba, porque ese salmo que escribió no lo escribió de su boca, sino que el Espíritu Santo le ministró esa palabra. En la persecución, amado hermano, el Espíritu Santo va a tratar con más fuerza con usted.
En la persecución, el Espíritu Santo va a establecer una relación más íntima con usted. En la persecución, usted va a conocer facetas de Dios que nunca había visto. Hay facetas de Dios que nunca hemos probado. A veces nomás probamos la de Jehová el proveedor, porque es lo que siempre estamos necesitando, la provisión. Pero hay facetas de Dios que no hemos probado. Como el Dios que en Dios hacemos proezas. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho proezas en Dios? Que eso que el Señor prometió, ¿cuánto es efectivo en mi vida? ¿Cuánto es efectivo en su vida? ¿Qué proezas ha hecho usted? ¿Qué proezas he hecho yo? ¿Cuántas todas del número de promesas que Dios me ha dado en la Biblia, cuántas están operando en mi vida? ¿A cuántas he llegado? ¿Cuántas el Señor me ha otorgado? Porque el número de promesas que esté operando en mi vida es directamente proporcional a la intimidad que yo tengo con Dios. Quiero que las promesas lleguen, me tengo que meter más con Dios. Así es, aleluya. Quiero que los ministerios y los dones que Dios me dio se afinen en mi vida. Tengo que meterme más con Dios. Quiero que esos dones y esos ministerios sean afinados y comiencen a operar. Sabemos la respuesta. Quiero nuevos dones, quiero nuevos ministerios. Necesito meterme más con Dios. Porque si no, de otra manera, esos dones y esos ministerios siempre van a estar en la mediocridad. Siempre vamos a ejercer dones y ministerios mediocres. Nunca vamos a desarrollar el potencial que Dios nos da. Dios le había dado a David el potencial de ser rey. Si él se hubiera seguido haciendo loco entre los reyes, tarde que temprano Saúl lo hubiera alcanzado y lo hubiera matado. Pero más sin embargo él tuvo que centrarse, él tuvo que entender y tuvo que meterse más con Dios, porque lo que hace la persecución es eso, mi amado hermano, nos acerca a Dios. No le tema a la persecución, no le tema a la lucha, no le tema a la prueba, no le tema, amado hermano. Lo que tema, lo que debe temer es a no hacer la voluntad de Dios, a fallarle al Señor, porque Dios espera mucho de nosotros y a veces le decepcionamos al Padre por nuestras actitudes, porque no sabemos enfocarnos en lo que Dios nos ha dado y perdemos el tiempo en hablar de la gente, en lamentarnos, en pensar que soy yo primero y después Dios, cuando la palabra dice otra cosa. Busca primeramente el reino de Dios y tu justicia y todo lo demás se te va a ser añadido. Pero nosotros queremos una Biblia a nuestra manera, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros necesitamos. Y cuando se trata de compromiso con Dios, mi amado hermano, no hay gente en los altares. Cuando se trata de que el predicador diga vengan porque el Señor les va a bendecir, los altares se llenan. Pero cuando se trata de trabajo para Dios, son pocos los que dicen yo aquí estoy. Amén. Es necesario, amado hermano, que nosotros cambiemos. Ahí tiene que haber un cambio en nosotros. Amén. Si se está dando, qué bueno, pero si no se está dando, lo tenemos que activar. Y si se está dando, a lo mejor no es en la medida o en el tamaño que Dios necesita de mí. A veces nos conformamos con un cambio pequeño. Bueno, ya no digo chisme, ya no hablo de la gente, ya estoy bien. El Señor quiere más y más y más y más. Porque dice la palabra que lo que el ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera nos podemos imaginar todas las bendiciones que el Señor tiene. Pero necesitamos estar alineados con Dios. Necesitamos entender que la persecución no es para que yo me entristezca, que la persecución no es para que yo me retire de la iglesia, que la persecución no es para que yo me desanime, la persecución me va a dar la victoria.
La persecución me va a hacer crecer en Dios, va a crecer mi fe, va a crecer mis ministerios, van a crecer mis dones, pero también va a crecer mi intimidad con Dios. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amados hermanos, para estar orando. Esto es lo que el Señor esta noche me dio. Espero que podamos entender que la persecución no tiene por qué darnos temor, sino al contrario, tenemos que estar contentos, porque si hay persecución, también hay victoria. Aleluya. Vamos a orar. Amado Jesús, Señor amado, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Padre de la gloria. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada proceso, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Si hemos sido perseguidos, Señor, Padre Santo, pero al final, Señor, tú nos vas a dar la victoria. Si hemos sido expuestos, si hemos sido señalados, Señor, si hemos sido criticados, Padre Santo, es porque tú tienes algo grande para nosotros. Porque tú, Señor, vas a empezar, Señor, a traer un cambio de mentalidad en mí. Y voy a empezar, Señor, a hacer mío esa promesa, Padre Santo, de la que tú me estás dando cuando tú hablas, Señor, que en la persecución tú vas a estar conmigo. Que en la persecución, Señor, tú me vas a dar la victoria. Que en la persecución, Señor, tú me vas a afinar. Que en la persecución, Padre Santo, tú vas a tener algo poderoso para mí. Y que en la persecución, Señor, yo me voy a acercar, Señor, a ti. Y voy a tener una intimidad contigo, Señor, más grande de lo que tengo hasta hoy. Gracias, Señor, porque tú tienes planes, tú tienes proyectos, Señor. Tú tienes destinos proféticos en cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Y yo sé que tú estás sembrando dones, Señor, y ministerio, Padre. Yo creo, Señor, que aquí hay evangelistas, Señor. Yo creo, Padre, que aquí hay profetas, Señor. Yo creo, Señor, que aquí hay maestros, Padre Santo. Yo creo que aquí hay pastores, Señor. Yo creo que aquí hay apóstoles, Señor, para la edificación de tu iglesia, Padre. Y yo creo que esta congregación es un semillero, Señor, Padre Santo, que van a ser lanzados a muchos lugares, que van a ser lanzados, Señor, Padre Santo, para hacer tu obra, Padre Celestial. Y no es, Padre Santo, por nuestras capacidades, ni porque seamos especiales, Señor, sino porque tu gracia y tu misericordia nos persiguen, porque tu gracia y tu misericordia nos persiguen, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo en tu pueblo y en tu iglesia. Gracias, Cristo de la gloria. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso a mi Padre Celestial. A Dios sea toda la gloria y la honra y la alabanza. Aquí dejo lugar a nuestro pastor. Aleluya. Aleluya. Ustedes estamos viendo, hermano, por la palabra, porque la hermana estaba hablando de cuando le saca la cosa a uno, me acordé, no me allá por el 87 cuando me sacaron las cositas a la caña y llegué y agarré mis dos carretas allí, los iba para adentro, para la caña, ¿a dónde vas? Y ya te sacaron para la